Dios le bendiga, bienvenido sea usted al espacio de la Iglesia Actual. Este programa es conducido por mi hermano Vidal Alvarado Jr., pero por motivos de trabajo ministerial, él no puede estar este día en el programa. Sin embargo, para mí es un privilegio poder llegar hasta su hogar con el espacio de la Iglesia Actual a través de TV CRED, como también a través de la cadena cristiana de radiodifusión CRED. Dios me lo bendiga, bienvenido sea usted. Para hoy tenemos un tema muy interesante, como los que se han estado tocando recientemente. Y como invitado especial con nosotros tenemos al doctor David Diamond. Es un privilegio, pastor, tenerle con nosotros en esta mañana aquí en el espacio de la Iglesia Actual. Bienvenido, Dios te bendiga. Pastor Balmore y amigos televidentes en la República del Salvador y en el mundo entero que nos sintonizan a través de los medios de comunicación que nos retransmiten, es un verdadero honor, un privilegio para mí poder estar una vez más frente a las cámaras acá en la República Salvadoreña y transmitirles mi agradecimiento, mi afecto a este país que tantas veces y por tanto tiempo me ha cobijado como en tierra propia. Dios los bendiga, muy buenos días, bienvenidos. ¿Tu tercera vez o cuarta vez en El Salvador, David? No, ya vamos como a la quinta. Quinta, bueno. Ya como a la quinta, ya como en casa, ¿no? Sí, correcto. No, para nosotros es un privilegio tenerle nuevamente acá en El Salvador y ya comenzamos una serie de conferencias en diferentes lugares. Recuerdo recién tuvimos en el Hotel Trópico Inn también en una conferencia muy interesante. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves? Y esta pregunta te la hice hace como 3 años quizás y te la vuelvo a hacer hoy. La perspectiva que puedes observar en el pueblo cristiano de El Salvador. ¿Cómo ves la iglesia en El Salvador? Bueno, es una iglesia pujante, ¿no? Al menos en el oriente del Salvador es diferente. Yo he tenido la sensación, las veces que he venido a predicar acá al Salvador, que pese a ser un país tan pequeño, pareciera que hubieran dos iglesias, ¿no? Una iglesia en el oriente del país, una iglesia de sana doctrina, con hombres baluartes como el pastor Vidal Alvarado, y otros hombres de Dios que tienen una sana doctrina, tienen las cosas claras, que han colocado una barrera espiritual y doctrinal para no dejar pasar todas las herejías, las blasfemias que de pronto en otros países son cosa común. En cambio, en el occidente del Salvador se ha visto, principalmente en San Salvador, la capital, una fuerte acción de parte de estas iglesias apóstatas, estos ministerios de falsa doctrina, que han logrado leudar doctrinalmente a muchísimas iglesias en la capital del país y muchas ciudades aledañas, como Santa Ana, por ejemplo, Chalchuapa, hacia allá, salida hacia Guatemala. Hemos podido notar una divergencia, porque se percibe la fuerte influencia de esos ministerios apóstatas sobre esas iglesias que se han dejado arrastrar y se han prostituido a un evangelio diferente. Creo que eso es básicamente la diferencia entre las dos iglesias, una iglesia más de sana doctrina, más pura en el oriente y la otra pues más pagana en el occidente, aunque no negamos que hay hombres de Dios de sana doctrina también en occidente. Correcto. Iglesias que están batallando por defender la verdad. Bueno, en El Salvador, David, tú conoces bien la historia que hubo de la guerra que se vivió, la guerra civil. La guerra civil terrible, cruenta. Correcto, prácticamente en la zona oriental es donde fue el campo de batalla, donde más se desarrolló. Eso hizo que mucha gente viniera al conocimiento de la palabra de Dios por alguna razón, pero que ahora esa misma gente se mantuvo firme, pudo soportar la guerra, estuvo soportando diversas situaciones fuertes en el país, sociales, pero que ahora, gracias a Dios, estamos en una situación diferente, pero la iglesia se mantiene firme. De alguna manera, eso ayudó para que en el oriente del país la iglesia a lo mejor fuera un poco más consagrada, digamos así. Sí, porque yo creo que la gente que se convirtió durante un periodo de la guerra, en un periodo tan fuerte, un fratricidio tan grande como el que vivió El Salvador en la década de los 80, yo recuerdo muy bien cuando yo tenía 8 o 9 años de edad, las noticias que llegaban de El Salvador a Sudamérica, era todo atentado terrorista, todo enfrentamiento, balaceras, y en fin. O sea, lo que pasó es de que esa gente que conoció el Evangelio en aquellos años es gente que tuvo que pagar un precio para ser fiel. Hasta donde nosotros sabemos en Sudamérica, lo que sucedió acá en El Salvador, es que prácticamente había que tomar partido. O tomabas partido por los gobiernos en ejercicio, o tomabas apoyo para los grupos subversivos, o por último eras cristiano. Exacto. Había que tomar posición, tenías que estar en uno de los 3 ejércitos, en los 2 políticos o en el espiritual. Y creo que esa gente tuvo un conocimiento de Dios real por la misma vivencia que le tocó experimentar. Y este fenómeno también se ha dado en muchos países. Por ejemplo, en el Perú, durante la época de Sendero Luminoso, la violencia fue tan grande que la gente que llegó a convertirse al Evangelio lo hizo con una fuerte convicción, porque tuvieron testimonios y experiencias reales de Dios en sus vidas que los salvaron hasta de la muerte, a muchos de ellos.
Por ende sus conversiones fueron mucho más auténticas, Claro. porque tuvieron una relación directa con Dios, un encuentro con Jesús que cambió sus vidas para siempre. Lo mismo pasó en Colombia, aunque también hay que reconocerlo que lamentablemente el que es malagradecido es malagradecido. Sí, por supuesto. Hay gente que tuvo experiencias tan grandes con Dios, pero sin embargo hoy en día los ves en la primera fila de la apostasía. Tremendo. Es lo que está ocurriendo, es la realidad del Evangelio a nivel nacional y mundial también podríamos hablar, David. Bueno, 17 años de ministerio tienes tú ya, 17 años de servirle al eterno Dios. ¿Qué te ha tocado vivir en estos 17 años? Cuéntanos un poco sobre tus experiencias. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Yo conocí al Señor a mis 19 años, pero desde mis 20 años ya mis pastores me confiaron la responsabilidad de predicar en pequeñas iglesias. Recuerdo bien que a mis 22 años, 23, me tocó pastorear una iglesia en Potosí, en Bolivia, una ciudad que está casi a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, la segunda ciudad más alta del mundo. Fui pastor allá en Potosí durante un tiempo, me entregaron una iglesia pequeña y de pronto en 3 meses alcanza como 500 personas. Empezaron a regresar aquellos que no encontraban una congregación sana donde ubicarse, o aquellos que se habían apartado del Evangelio. Muchos otros llegaron. Me tocó vivir situaciones maravillosas donde pude sentir la presencia de Dios respaldando mi vida, el ministerio, librándome de situaciones tan difíciles como ese terrible momento que me tocó vivir en el Ecuador en el año 2010, el 29 de julio, recuerdo bien cuando fui secuestrado en Guayaquil, salir vivo de semejante experiencia tan aterradora. Yo no se la deseo a nadie, o sea, que te encañonen con 3 revólveres distintos con el intento de matarte, que ninguno de los revólveres percuten las balas. Sí, o sea, fue la mano de Dios librándome de un secuestro del cual nosotros supimos después estuvo financiado, apoyado por pastores de iglesias doctrinalmente desviadas, que lo que querían era quitarme del camino allá. Entonces, pasaron muchas cosas en estos 17 años de ministerio, pero entre lo bueno, lo malo y lo feo me quedo con lo bueno, porque fueron experiencias, momentos maravillosos, dentro y fuera del púlpito, porque uno tiene la sensación de que solamente Dios se manifiesta en tu vida en un púlpito, cuando estás ministrando y te respalda y te da palabra en ese momento, te cambia el mensaje, te respalda con señales, con milagros, con sanidades. No, o sea, ha sido la propia vida. Estos 17 años de ministerio caminando con Dios me permitieron recorrer ciudades, naciones, países enteros donde pude encontrarme con gente tan afable, tan noble, tan buena, pero también me tocó encontrarme con personas puestas por el mismo infierno, por el mismo diablo. Y realmente son cosas que a uno lo enriquecen en el ministerio, lo hacen madurar, lo hacen crecer, lo hacen cambiar. Y definitivamente no soy el mismo David Diamond que de hace 17 años, pues, o sea, vivimos cambiando, vivimos desarrollando y, como dijera aquella canción, es cierto, no cristiana, pero verdadera, creo en gran parte, cantada por La Negra, por Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, que yo cambie no es extraño, muchas cosas cambian en nuestras vidas, el tiempo, las experiencias nos cambian, nos hacen madurar y hay muchas cosas que no repetiría y otras que tal vez sí las volvería a hacer y con más ganas y con más gusto. Pero estamos acá haciendo lo que nos tocó hacer, lo que nos mandó Dios a hacer, que es predicar la palabra de Dios y llevar un mensaje por demás, a veces polémico, ¿no? Un mensaje que en su momento, cuando empezamos los programas de Historia del Futuro en el Ecuador, causaron una efervescencia impresionante, pero también polarizaron la iglesia porque desgraciadamente en ese momento poco o nada se sabía lo que era la apostasía y su alcance. Cuando empezamos a hacer esos programas de televisión en el Ecuador con el pastor Arturo Norero, con Chatense y Bonilla, ese momento pudimos comprender hasta qué punto la iglesia se estaba desviando. Nosotros no pensábamos que era tan grave el problema, pero no, de pronto vemos una cosa espantosa, descubrimos casi, por decir, una caja de Pandora, donde nos salían sapos y culebras, doctrinas totalmente ajenas al Evangelio, y de pronto los programas no solamente tuvieron repercusión en el Ecuador, empezaron a repercutir en otros países del mundo, y eso fue lo que precisamente Dios usó para abrirnos un espacio y un campo, para predicar una sana doctrina, para poder aclarar argumentos doctrinales que desgraciadamente pues muchos han sido menoscabados. Vemos hoy en día una iglesia, Pastor Balmore, que apunta mucho a la novedad, a la novelería, a tratar de encontrar una nueva revelación, una nueva unción, una nueva doctrina, un nuevo fundamento, cuando Jeremías nos dice que volvamos hacia la senda antigua, ¿no? Claro. Mientras los predicadores modernos de hoy, modernistas, apóstatas y herejes,
quieren renovarlo todo dentro de la iglesia, la Biblia nos dice que la senda antigua es la garantía que Dios está en ese mover. Nos ha tocado pagar un precio, perder amigos, ganarnos como enemigos a los que antes eran las personas que nos apreciaban. En fin, se pagó un precio enorme. 17 años de ministerio no se resumen en 5 minutos, pero si uno tuviera que hacerlo, yo consideraba hasta tal vez escribir un pequeño libro contando todas las vivencias que nos tocaron desarrollarse en el ministerio, y realmente la mente no alcanza para... Sí, ¿consideras tú, David, de que Dios te ha puesto con un propósito real en el pueblo de Dios en este tiempo, en su pueblo en este tiempo? Desde el día en que nací, y me pasó esto en los minutos de haber nacido. Cuando yo veo mis manos, mi mano derecha, y me acuerdo de lo que mis padres vivieron cuando yo nací, cuando la enfermera, en un acto de irresponsabilidad y de descuido en La Paz, Bolivia, yo tenía minutos de nacido, me coloca una funda de goma con agua caliente por no usar una incubadora y me derrite los dedos y me deja en estado de coma. Cuando le gano la pulseada a la muerte, cuando Dios en su misericordia me da la vida, me permite seguir viviendo, cuando a mis 9 años me caigo de un segundo piso en una casa en construcción, sufro un accidente gravísimo, fractura de base de cráneo, por razón por la cual me cuesta escuchar a veces con el oído derecho, un accidente terrible que tuve a mis 9, 10 años de edad, y quedar prácticamente en estado de coma y nuevamente vencer en la muerte, y después el secuestro en el Ecuador, o circunstancias en las cuales he estado cara a cara con la muerte. Realmente pienso y entiendo que Dios en su misericordia me permite vivir, me regala el milagro de existir. Yo soy muy agradecido a Dios. Soy muy agradecido a Dios cuando puedo abrir mis ojos al despertar en la mañana y entender que Dios me da una nueva oportunidad de estar vivo. Solo cuando uno ha estado frente a la muerte alguna vez sabe el valor de la vida. Claro. Y sabe apreciar y disfrutar de esos momentos maravillosos que Dios nos regala en el día a día. Y realmente, yo entiendo que Dios me dio una responsabilidad más que un privilegio. Y sé que he cometido muchos errores. Sé que me falta mucho por aprender. Que todo lo que tengo se lo debo a Dios. Y que quisiera darle lo más de mi vida. O sea, yo quiero vivir para Dios hasta el último instante de mi vida. Ese es mi único ideal en la vida. Yo recuerdo cuando en el secuestro tenía el revólver, que me lo habían puesto en la boca, porque yo en medio del secuestro alababa a Dios dentro de ese carro donde me tenían secuestrado. Y uno de los secuestradores me dijo: cállate o te voy a matar. Cállate, ya me tienes hastiado. Y palabras groserísimas, ¿eh? Yo me acuerdo, le respondí, le dije: yo estoy preparado para morir, tú no. Yo le prometí a Dios alabarlo hasta el último día de mi existencia. Y si me toca morir hoy, no voy a morir callado, y mucho menos ante un revólver. Voy a morir dándole gracias a Dios por haberme dado el privilegio de servirlo durante tantos años. Dios cambió mi vida y le debo todo lo que soy, y quiero ser mejor para Él. Amén. Esa es mi motivación de vivir, es por la única razón que vivo, porque no tengo más por qué vivir. Y sabes, David, que el pueblo cristiano en El Salvador y el mundo entero te está muy agradecido, y le agradece a Dios por haberte dado a ti la vida y por haberte traído a nuestras vidas también, y por enseñarnos lo que realmente deberíamos de entender de la palabra de Dios. Porque a estas alturas ya vamos a entrar a hablar un poquito sobre cómo está el tiempo, sobre cómo está el Evangelio en este momento a nivel mundial. Pero a estas alturas considero de que muchas personas han salido del error a raíz de los mensajes que Dios te ha dado, de las enseñanzas que tú brindas, de cómo Dios te está usando. Y estas personas también te lo agradecen por tu trabajo que estás desempeñando. Me quedo con una frase que acabas de decir: lo que Dios te ha dado. Sin lugar a dudas, para mí lo más importante es que Dios haga una obra en mi vida y a través mío, y que muchos puedan llegar al cielo. Amén. Yo vivo para que la gente llegue al cielo. Yo vivo para eso. Yo salí de la droga, salí de la basura, Dios me libró de tantas desgracias. Yo viví uno de los momentos más duros de mi vida aquí en El Salvador. Si tú recuerdas, tú estuviste ahí cuando yo en un púlpito aquí en El Salvador, sí, claro, predicando, y mi padre muere en Bolivia mientras yo estaba predicando. Recuerdo bien la experiencia cuando
cuando Antonio Bolaines, nuestro afable amigo, nos llamó, y tu padre, Pastor Vidal, me propusieron que yo regrese de inmediato a Bolivia a enterrar a mi papá. Y yo ese momento, bueno, tenía la opción y podía decidir entre quedarme a predicar acá en El Salvador o ir a Bolivia a enterrar a mi padre. Fue uno de los momentos más duros que me tocó vivir en mi existencia, de los momentos más fuertes de mi vida. Nunca olvidaré ese día. Y recuerdo bien, yo le dije al pastor Vidal, mi deber es predicar. Sí. Mi padre está en el cielo, pero esta gente que va a venir mañana al estadio no conoce el Evangelio, no conoce a Dios, muchos de ellos, y mi deber es estar ahí. Yo vivo para eso. Yo le doy gracias a Dios por permitirme haber entendido ese sentido de responsabilidad. Le doy gracias a Dios por haber puesto hombres de Dios como Gigi Ávila en su debido momento a mi lado, como el mismo Antonio Bolaines, tu padre, que fue un hombre y es un hombre de ejemplo para mí, por su perseverancia, por su sabiduría, su experiencia, por todo lo que Dios le ha brindado a tu Señor Padre. Para mí es un hombre emblemático en mi vida. Entonces, yo lo único que siento es que estoy transmitiendo lo que Dios en su palabra marca. Me han criticado, me han atacado, me han buscado acallar, han sacado videos en internet para denigrarme, atacando a mi familia, atacando a mi hermano, a mi madre, a mi padre. La guerra que nos han hecho a nosotros nunca ha sido una guerra espiritual, nunca ha sido una refutación doctrinal, siempre han sido ataques insidiosos de orden personal, amenazas, intentos de soborno, pastores que hasta me ofrecieron $300,000 en Colombia porque yo dejé de denunciar al G12. Me han tocado vivir cosas que yo hoy las analizo y parece que ¿cómo pude pasar tanta cosa en poco tiempo? Pero a esto quiero llegar, Balmore, mira, permitime decir esto. Lo dije en su momento en México, pero hoy con más calma lo digo acá en El Salvador. Agradezco a Dios, a quien le doy toda la honra y la gloria por darme el honor de predicar su palabra. Dios no nos usa por lo que somos. Dios nos usa a pesar de lo que somos, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros errores. Dios nos usa porque le place usarnos, no porque merezcamos ser usados por Él. Pero Él sabe que le amamos y eso facilita que Él use nuestras vidas en servicio suyo y de los demás. Y agradezco a cada persona que a través de este mensaje en la televisión, en el internet, ha orado por nosotros. A cada persona que en la madrugada, cuando despierta o cuando se arrodilla a orar, o cuando está en un ayuno en su iglesia, cuando está hablando con Dios, se acuerda de nosotros y ora por nosotros, por nuestras vidas. Un sentimiento de gratitud profundo por orar por mí, por acordarse de mí en sus oraciones, de hombres de Dios, de sana doctrina, que quedamos pocos, pero seguimos en pie. Porque no somos tampoco 3 o 4 pelagatos, somos miles y tal vez millones. Pero de pronto los que nos hemos hecho sin querer más vistos en la televisión somos nosotros, y agradecerles por sus oraciones, por aquellos hermanos, hermanas que a veces nos mandan una ofrenda de amor y nos tratan de alentar de una u otra manera en los momentos difíciles que nos tocaron vivir. Estamos viendo un momento en el cual toda aquella gente que se nos ha levantado en el internet a atacarnos, pareciera que ya de pronto empezamos a ver cómo se revierten las cosas. Nos hemos llegado a enterar, por ejemplo, recordarás tú hace un tiempo, un grupo, una secta virtual se levantó en el internet a perseguirnos, a atacarnos, a denigrarnos, a calumniarnos. Y a uno de ellos está hoy hospitalizado en un sanatorio para enfermos mentales. Nosotros no nos alegramos de la desgracia ajena, pero ese momento cuando la gente nos decía, ya pues respondan, digan algo porque los están atacando, nosotros guardamos silencio y esperamos en la justicia de Dios, que en su debido momento empezó a alcanzar a toda esta gente que se levantó a atacar a ministros de sana doctrina, que lo único que hemos buscado es hacer el bien y ayudar. Sabemos que mucha gente se ha visto afectada, sabemos que estos chupacabras, estos predicadores ladrones, que hasta en el narcotráfico están metidos, han tratado de silenciarnos, han pagado gente para que nos persiga, para tratar de acallarnos. Recientemente hemos perdido prácticamente todos nuestros canales en YouTube, en un complot claramente visto, notorio. Predicadores como Miguel Sánchez Ávila, nieto de Gigi Ávila, perdió un canal de YouTube con videos que tenían prédicas vistas en más de 1 millón de reproducciones.
Yo me pregunto, ¿y por qué no pasa lo mismo con nuestros predicadores apóstatas? Es que ahí está la respuesta. Pero nada de lo que han hecho y de lo que están haciendo nos va a callar. Nosotros tenemos claro hacia dónde tenemos que llegar y tenemos que pagar un precio. Hemos derramado muchas lágrimas de dolor, no se los niego, de incomprensión, de soledad, de adversidad. Pero en todos esos momentos, Dios ha estado para fortalecernos y levantarnos. Y si estamos aquí, no es por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, es la pura gracia de Dios que sostiene los ministerios de sana doctrina, que no tenemos ese imperio económico, edificios de millones de dólares, aviones privados, predicadores que viven alojados en los mejores hoteles 5 estrellas, comiendo la mejor comida buffet, mientras sus ovejas se mueren de hambre, en muchos casos. Nosotros somos gente que hemos tratado de servir a Dios con todo lo que estaba a nuestro alcance, y les damos gracias una vez más. Muy bien, por ayudarnos. Gracias, David. Gracias a usted por estar en nuestra sintonía. Recuerde usted su programa La Iglesia Actual a través de la cadena cristiana de radio y televisión CRED. Nosotros hacemos una pausa, regresamos enseguida. ¿Qué tal, estimados amigos? Volvemos con ustedes. Estamos en el espacio, en el programa La Iglesia Actual. Tenemos como invitado al doctor David Diamond. Hemos estado hablando un poco sobre lo que ha tocado vivir en estos 17 años de ministerio del pastor David Diamond. Un incremento del aborto, un incremento de la homosexualidad, una degradación total, pero curiosamente dentro de la iglesia también hay una crisis interna terrible, y es el incremento angustiante, desesperante, de las doctrinas demoníacas, espíritus de engaño, predicadores apóstatas que están levantando un imperio religioso diabólico que se está tragando rebaños enteros, seduciendo a pastores de sana doctrina, a hombres de Dios que durante años guardaron sus vidas, guardaron sus corazones, guardaron sus testimonios, hombres de ayuno, hombres de oración, que ahora se los ven en los altares predicar cosas contra las cuales ellos mismos combatían hace años atrás. Un carnaval de la incoherencia, esto es una locura. Predicadores que viven como personajes de la farándula, y lo más terrible en los últimos meses, y tal vez una de las razones por las cuales más enemigos me he acarreado en el mundo, ¿verdad?, ha sido por denunciar cosas muy directas, pero sin duda alguna al saber que hoy en día hay predicadores que están recibiendo narcoofrendas, están recibiendo narcodonaciones, están construyendo narcoiglesias, templos de millones de dólares en países pobres como Guatemala, como ¿qué le digo yo?, el Perú, países que viven una situación económica bastante difícil, y estos predicadores levantando templos de millones de dólares en medio de semejante crisis. Uno se pregunta, ¿y de dónde viene esa plata? ¿O qué es lo que está pasando? Pues lo hemos dicho claro, el narcotráfico está financiando a estos predicadores de la prosperidad, a grandes sectores de los grupos de predicadores de la prosperidad. Es el narcotráfico el que está haciendo un lavado de dólares, construyendo templos suntuosos para justificar el paso del dinero, porque pues como en la mayoría de nuestros países latinoamericanos ocurre, pues las iglesias están exentas de declaración en muchos casos sobre estos temas ante los gobiernos, pero esto está empezando a voltear la mirada de los estados hacia las iglesias, y están empezando ya a poner una mirada de reojo para ver lo que está pasando con el enriquecimiento ilícito de predicadores que antes andaban a pie por las calles, que a lo sumo tenían un carro, quién sabe, hay pasaje pasable, pero hoy en día tú los ves andar escoltados con hombres armados en carros blindados. ¿Qué es esta vaina? O sea, es una atrocidad lo que se está viendo, y creo que los gobiernos están haciendo bien, y creo que debieran de una vez pegar el zarpazo los gobiernos a esas iglesias grandes, porque se van a dar cuenta que sus máximos donantes son narcos. Terrible. Es lo que se está viviendo en nuestros países latinoamericanos en este tiempo. Hasta esos niveles se ha llegado. Narcopredicadores. Narcopredicadores. Bueno, amigos, hermanos televidentes, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos enseguida porque estamos en el espacio de la Iglesia Actual. Estaremos presentando para ustedes más información en un momento.
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Gracias por continuar con el espacio de la Iglesia Actual a través de la cadena cristiana de radio y televisión CRED. Con nosotros ahora está el doctor David Damon, acompañándonos en este espacio y aportando mucha información, por supuesto, en relación a las últimas profecías, lo que tiene lugar a cumplirse en los próximos días y lo que estamos viendo también, el cumplimiento de las profecías actuales. David, yo creo que es oportuno nuevamente hacer el llamado a la gente que, bueno, está en las iglesias de falsa doctrina y que ellos saben que están en la iglesia de falsa doctrina, pero que no toman esa determinación para buscar una iglesia de sana doctrina. ¿Qué les puedes decir tú al respecto, David? Bueno, más que lo que tenga yo que decir es este versículo de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que no es una petición, no es un ruego, es una orden. Apocalipsis 18:4, y oí una voz del cielo. ¿Quién puede ser el que habla del cielo? Dios mismo. Y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Uno puede ver y entender que lo que Dios está ordenando es que la gente que está en algunas iglesias, muchas tal vez, donde están predicando y practicando estas doctrinas, donde se enseña que hay apóstoles, profetas, acto profético, unción profética, manto apostólico, ven y recibe la impactante unción, sujétate a mi cobertura apostólica, que yo soy patriarca, no me llames pastor, llámame padre espiritual, doctrinas donde clavan papeles en una cruz de madera y le prenden fuego, echan sal, echan aceite, echan vino. Miren, si usted está en un circo de esos, usted tiene que escapar. Tiene que hacer exactamente lo que hizo Lot cuando estuvo en Sodoma. La orden era correr y escapar. Tal vez usted dirá, ¿pero a dónde vamos? Pues haga lo que hizo el padre Abraham. Salió sin saber a dónde iba, confiado en que Dios lo haría llegar a buen puerto. Abraham salió sin saber a dónde iba, recuérdelo. Y nosotros somos hijos de Abraham y tenemos que comenzar un peregrinaje muchas veces sin saber hacia dónde vamos. Simplemente la orden es caminar y salir. Nos toca hacerlo, porque si nos quedamos en iglesias torcidas, dizque orando, intercediendo para que el pastor se arrepienta, no seamos ingenuos, no seamos inmaduros espirituales. Estos predicadores apóstatas ya no tienen reversa. Estos predicadores apóstatas no se van a arrepentir de sus hechos, antes van a intensificar su grado de apostasía y de desvío. Cuando una locomotora
circula sobre la riel y se descarrila, ¿qué es lo que va a provocar? Que todos los vagones subsecuentes caigan, salgan de la riel y provoquen una calamidad, maten a muchas personas. Y eso es lo que está pasando. Estas locomotoras espirituales, llamados pastores de estas iglesias apóstatas, se han descarriado, se han descarrilado, se han salido de la oración, del ayuno y de la palabra. Y ahora están haciendo su propia doctrina, su propia teología, su propia reinterpretación antojadiza de las Escrituras, y en muchos casos ni siquiera predican Biblia, predican sus propias experiencias, sus propias fábulas, sus propios cuentos, mentiras que en ellos mismos se las tragan. Entonces, están engañándole al pueblo. Y la palabra de Dios dice que seamos valientes y no cobardes, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Si usted está en una iglesia así, tiene que escapar, debe escapar, salir de inmediato y no volver nunca más a ese lugar. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estos predicadores cínicos? Estos chupacabras, estos predicadores como la línea de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Dante Gebel, de Claudio Freyson, de Alberto Motesi, de Ana Méndez, Ana Maldonado, la red Enlace TVN y estos predicadores sinvergüenzas que salen en ese canal de televisión. Que hay denuncias en la red. Si con grandes denuncias, probadas, por cierto, por los medios de comunicación. Un bloguero, perdón, David, un bloguero recién, yo te envié el link, un bloguero recientemente ingresó a la sede de TVN en Costa Mesa, California, que es donde está la sede original, y descubrió tremendas cosas que las publicó, por cierto, están en el internet, y él hace un llamado para que se haga una investigación directa contra esta gente, porque al final también se establece ahí en el informe, porque un periodista fue quien ingresó, un bloguero periodista, al final estableció de que no recuerdo la cantidad exacta, pero varios millones de dólares fueron repartidos entre los directivos de TVN. Sí, claro. Es más, lo que se ha sabido en las últimas semanas es de que sacerdotes católicos han comprado ya espacios televisivos en Enlace TVN Estados Unidos. No en el área latina todavía, pero espérese que en cualquier momento TVN desde Costa Rica va a empezar a presentar a sacerdotes católicos predicando en su programación. Y en honor a la verdad espero que lo hagan pronto, porque creo que eso va a permitir que mucha gente evangélica de la sana doctrina y muchos otros que están dudando, al ver a sacerdotes católicos predicar en Enlace junto a estos sinvergüenzas como Cash Luna o Maldonado, la gente sí va a tener que reaccionar, pues va a tener que darse cuenta que esto es toda una farsa, es un circo y es un negociado de la fe. Vuelvo y les digo, si ustedes están bajo esas doctrinas, tienen que escapar, es el único camino que les queda. Mis hermanos, escapen. ¿Cuál es la solución? La pregunta es escapar ¿a dónde? Es que lo que pasa es que mucha gente quiere una iglesia cerca, que esté a 3 minutos de su casa. También déjeme decirle algo, el infierno está a la vuelta de la esquina. O sea, no busque usted una iglesia por su área geográfica, por el distrito donde usted vive. Busque una iglesia que tal vez no sea grande, que tal vez sea una iglesia pequeña, tal vez se reúnan debajo de un árbol, tal vez se reúnan sentados en el piso, porque no tengan ni siquiera un templo adecuado donde reunirse, pero que le prediquen la sana doctrina, que ese pastor ame a las ovejas, que visite a sus ovejas, que las aconseje, que las oriente, que las cuide, que las proteja, que les enseñe a discernir, que les enseñe la escritura como está dada, que no tenga temor a la hora de predicar contra el pecado y de ofender a la gente, que predique la verdad como está dicha. ¿Hay de esos tipos de predicadores? Claro que sí, porque decir que no los existen es decir que Dios ha fracasado, porque Dios dijo claramente en su palabra, Jesús lo dijo el Mesías, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y decir que no hay predicadores de sana doctrina sería decir que el diablo no solo ganó la batalla, sino que al final le ganó la guerra a Dios. Y esto no tiene sentido, no tiene coherencia. De momento, si usted todavía no ha encontrado una iglesia de sana doctrina, ¿dónde poder congregarse? Usted puede escuchar a predicadores que están enseñando la palabra pura, hombres de Dios como Gary Lee, como Antonio Bolaines, como, ¿qué le digo yo? Predicadores que están en la internet enseñando sana doctrina. Yo creo que es mi propio pastor en Colombia, Abraham Peña Soler, acá el pastor Vidal Alvarado, que a través de este medio de comunicación, TVCRET, está llegando al mundo entero. Están llegando con sana doctrina. Aliméntese con la palabra de Dios que está siendo enseñada gratuitamente por la internet. De momento es el único paliativo que tenemos a mano. Nosotros, vuelvo y le digo, no tenemos esos medios de comunicación impresionantes, canales de televisión transnacionales de la fe y del evangelio, falso que ellos predican, por cierto. Nosotros hacemos lo posible por servir a Dios con todo lo que tenemos a mano. Y créame, no vamos a desmayar ni vamos a agotar recursos. Vamos a seguir luchando
porque la palabra de Dios sea mantenida y predicada en la sana doctrina. Dios nos ayude y sigamos en este camino. Pero la tarea de ustedes es escapar de esas iglesias que se han convertido en prostíbulos de la fe. David, el término ecumenismo hace algunos años sonaba terrorífico, pero ahora ya suena familiar. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente. Bueno, hoy en día el ecumenismo prácticamente se entiende ya como la fusión de todas las iglesias y las religiones y creencias. Entonces, eso es lo que ha venido trabajando la Iglesia Católica a lo largo de los últimos siglos, y creo que los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Jorge Bergoglio, han sido los que más resultados han obtenido en esta diabólica misión de unir, fusionar a todas las iglesias en torno al catolicismo. Hace siglos atrás, bien lo decía tu padre, Vidal Alvarado, a los evangélicos los trataban de herejes. ¿Quiénes? Los católicos. Para el papado, la curia sacerdotal romana, los evangélicos eran unos herejes que tenían que ir a la hoguera en la Inquisición. Vamos a la historia. Seguidores de Lutero. Seguidores, luego, después de eso, los llamaron ya no herejes, los llamaron protestantes, porque protestaron a la par de Lutero contra todo el comercio de la fe y ese negociado perverso que hicieron en el siglo XV prácticamente la Iglesia Católica, cuando vendía perdón de pecados, vendían bulas papales, vendían la posibilidad de sacar almas de un supuesto purgatorio que ni existe y llevarlas al cielo, un tráfico de influencias, una corrupción, un negociado por la salvación de las almas muertas. Y después de eso, pues bueno, ya no son ni herejes ni protestantes. Ahora el catolicismo romano ha acuñado otra expresión, hermanos separados. Y esta tarea de llamar hermanos separados a los evangélicos le ha llevado a la Iglesia Católica a seducir, a conquistar a cantidades de predicadores corruptos y apóstatas que se han prestado para esta basura y que ahora prácticamente invitan a sacerdotes católicos a predicar en sus púlpitos y pastores que predican en iglesias católicas. Qué curioso, hace pocos días atrás, cuando yo di una conferencia acá en San Miguel, República del Salvador, presentamos un video donde un predicador disque evangélico, conocido por el mundo evangélico, curiosamente perteneciente a esta satánica red, yo la llamo, con todo respeto, Satavisión. El verdadero nombre de Enlace TVN es Satavisión, el canal del diablo. Kenneth Copeland, este hombre que fue, por así decirlo, el gran artífice, junto a Benny Hinn, Billy Graham y muchos otros más, apóstatas en Estados Unidos, invita a una videoconferencia a Jorge Bergoglio y pide, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco I, si quieren llamarlo así, para que todos los evangélicos presentes ahí, pastores, se levanten y oren y bendigan al Papa, que ella los llama hermanos. Mire, todo esto que está pasando con el ecumenismo no es otra cosa que el intento desesperado de la Iglesia Católica de tratar de recuperar a la mayor cantidad de gente posible que se escapó de la idolatría y el paganismo que esta religión diabólica profesa. Pero los católicos no son tontos. Los curas católicos, el papado católico, el clero papal, sabe perfectamente que un evangélico que escapó de la idolatría y que tuvo un encuentro real con Jesucristo no va a ir a arrodillarse ante un muñeco de estuco, de piedra o de madera. No vamos a ir, no, los evangélicos no van a ir a rezar el rosario nuevamente, a andar de rodillas por las calles detrás de una virgen golpeándose el pecho. Lo saben perfectamente. Lo que ellos quieren, como no pueden recoger a esa gente, entre comillas, otra vez a la idolatría del catolicismo, lo que han hecho es entrar ellos en las iglesias evangélicas y prostituir la doctrina. Un ejemplo, el G12 de César Castellanos, una auténtica obra del Vaticano. Recién escuchábamos un discurso del Papa actual y estaba haciendo el llamado directo a los pentecostales, a los evangélicos pentecostales, para que regresaran, entre comillas lo digo, regresaran a casa. Y decía él en su discurso, así como José hizo que su familia regresara con él y estuviera en casa. En Egipto. En Egipto, correcto. Cuando se abrazaron y se perdonaron, y claro, sí, escuché la declaración. Es que eso es terrible. Ahora yo me pregunto, Jorge Bergoglio, ¿en qué lugar está? ¿En el de los hermanos o en el de José? Él se siente José. Correcto. Él se siente José. De acuerdo a sus declaraciones, a lo que él está. Y él dice, nosotros tenemos riqueza, tenemos todo, pero vengan, démonos un abrazo, lloremos juntos. Yo creo que hay que ser honesto, claro. Nosotros no somos enemigos de los católicos, pero somos acérrimos enemigos del catolicismo y sus mentiras. Esto hay que dejarlo claro.
Nosotros no somos católicos porque leemos la Biblia, amamos las Escrituras y las vivimos. Y yo creo que uno es católico hasta el día en que lee la Biblia, porque cuando la lee deja de serlo. David, queremos agradecerte, estamos ya llegando al final, el tiempo nos ha avanzado, y queremos agradecerte el que hayas compartido este tiempo con nosotros. Yo creo que vamos a establecer un espacio ya donde tú estarás definitivamente hablando de estos y otros temas a través de la televisión, donde quiera, hoy con la tecnología, donde quiera que te encuentres, tú puedes conectarte con nosotros y nosotros retransmitir tu señal, y esto pues es algo que nuestros televidentes nos están solicitando, y creo que vamos a hablar para ver de qué manera podemos establecer. Pero de nuevo, muchas gracias por haber estado en el programa de la Iglesia Actual. Te dejo para que envíes el saludo final para este programa, para todos nuestros televidentes. Amigos salvadoreños, salvadoreñas, de verdad un verdadero honor poder estar en su tierra una vez más. Con todo el corazón bendigo a Dios por darme la dicha de volver a pisar este hermoso país, este pequeño y hermoso país centroamericano, del cual hemos realizado una gran cantidad de programas que han impactado en el mundo. Recuerdo en este mismo set de televisión e iglesia en su momento, cuando todavía se congregaban en este lugar, y bendigo, y también quiero entre paréntesis agradecer a Dios, porque ya a Dios gracias ustedes están en un nuevo templo amplio, Dios los ha bendecido de una manera impresionante, y bendigo la vida del pastor Vidal Alvarado y de su familia. Pero les decía, programas como Tsunami en Japón y la guerra en Libia, Guerra Irán-Israel, tantos programas que se filmaron en este lugar, me hacen parte de esta familia y de este ministerio CRED, al cual les siento profunda gratitud y agradecimiento, porque Dios usó la vida y el ministerio de ustedes, amados hermanos, para permitirme también llegar con la enseñanza que el Señor me entregó. Bendigo a cada hermano salvadoreño y salvadoreña en este hermoso país, y también a aquellos salvadoreños que viven fuera de esta hermosa patria. Agradecerles con todo el corazón, no solo a ustedes, sino a todos nuestros amigos televidentes en el mundo entero. De verdad, para mí va a ser un verdadero honor, si así Dios lo dispone, poder cooperar y participar en los programas televisivos que están con el objetivo de enseñar la sana doctrina y alertar y preparar al pueblo para cuando el Señor Jesucristo venga a recoger a la iglesia. Y una vez más lo digo, muchas gracias por cada oración, por cada palabra de aliento, por el Facebook, por los correos electrónicos y por aquellos hermanos que humildemente nos hacen llegar una ofrenda de amor para apoyarnos en el ministerio. Gracias por sus oraciones, de verdad se los agradezco a nombre del ministerio Kedushá Santidad. Muchísimas gracias por ayudarnos, apoyarnos en esta tarea de predicar el Evangelio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Balmore, un privilegio. Muchas gracias, David. Gracias a usted, amigo televidente y radio oyente. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de la Iglesia Actual. Si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos en una nueva emisión. Hasta entonces, Dios le bendiga.